Epílogo. Ciencia y espíritu. La emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es el legado de toda la ciencia verdadera. Albert Einstein. Hemos recorrido un largo camino desde el capítulo 1, en el que me enfrenté a mis aterrorizados alumnos de medicina y comencé mi viaje hacia la nueva biología. Sin embargo, a lo largo del libro no me he apartado mucho del tema que presenté en este primer capítulo. Las células inteligentes pueden enseñarnos a vivir. Ahora que estamos al final del libro, me gustaría explicar por qué el estudio de las células me convirtió en una persona espiritual. También quiero explicar por qué tengo una visión optimista del futuro de nuestro planeta, aunque admito que en ocasiones, cuando leo los diarios, ese optimismo resulta difícil de mantener. He separado deliberadamente el debate de la ciencia y el espíritu del resto de los capítulos anteriores del libro para dar ese título al apartado del epílogo. Un epílogo suele ser un apartado corto al final del texto que detalla el destino del personaje, en este caso, Moi. La primera vez que se me ocurrió la idea que me impulsó a escribir este libro hace aproximadamente 20 años, vi algo tan profundo en ella que cambió de inmediato mi vida. En ese preciso instante de mi descomunal eureka, mi cerebro estaba deleitándose con la hermosa y nueva visión de la mecánica de la membrana celular. Unos segundos después me sentí abrumado por una felicidad tan grande que se me encogió el corazón y se me llenaron los ojos de lágrimas. La mecánica de la nueva ciencia revelaba la existencia de nuestra esencia espiritual y nuestra inmortalidad. Para mí, las conclusiones estaban tan claras que me convertí de inmediato en creyente. Sé que para algunos de vosotros las conclusiones que voy a presentar en esta sección resultan demasiado especulativas. Las conclusiones expuestas en los capítulos anteriores del libro están basadas en un cuarto de siglo de estudio de las células clonadas y en los nuevos increíbles descubrimientos que están cambiando cuanto sabemos acerca de los misterios de la vida. Las conclusiones que ofrecemos en este epílogo también se basan en mi carrera científica, no vienen de un arrebato de fe religiosa. Sé que es posible que los científicos convencionales las rechacen, ya que están relacionadas con el espíritu, pero quiero exponerlas por dos razones. La primera razón es una regla filosófica y científica, conocida como la navaja de Occam. Esta sostiene que cuando se ofrecen varias hipótesis para explicar un mismo fenómeno, la hipótesis más simple que explique la mayor parte de las observaciones es la más probable y la que hay que considerar en primer lugar. La nueva ciencia de la membrazón mágica, en conjunción con los principios de la física cuántica, ofrece la explicación más simple que justifica no solo la medicina convencional, sino también la fisiología y la práctica de medicinas alternativas y la sanación espiritual. Además, después de tantos años de dedicación a la ciencia que he bosquejado en este libro, puedo asegurar que su poder te cambia la vida. No obstante, admito que aunque fue la ciencia la que me llevó a este eufórico momento de comprensión, la experiencia se asemejó a las conversiones instantáneas que describen los místicos. ¿Recuerda la historia bíblica de Saúl, que fue arrojado de su caballo por un rayo? En mi caso no hubo un rayo que llegara desde los cielos caribeños, pero entré corriendo y con los ojos desorbitados en la biblioteca, porque la naturaleza de la membrana celular se había almacenado en mi cabeza a esas horas de la madrugada y me había convencido de que somos seres espirituales e inmortales que existimos con independencia del cuerpo. Había escuchado una inconfundible voz interior que me informaba de que llevaba una vida basada no solo en la falsa premisa de que los genes controlaban la biología, sino también en la que dice que dejamos de existir cuando nuestro cuerpo físico muere. He pasado muchos años estudiando los mecanismos corporales de control molecular y en este increíble instante comprendí que los cambios, entre comillas, de las proteínas que regulan la vida son activados y desactivados por las señales que proceden del entorno, del universo. Tal vez te sorprenda que fuera la ciencia la que me condujo a ese momento de comprensión espiritual en los círculos científicos. En los círculos científicos, la palabra espíritu tiene una acogida tan cálida como el término evolución en los círculos fundamentalistas. Como bien sabes,
La visión espiritual y la visión científica de la vida se diferencian en muchas cosas. Cuando la vida les da un golpe, los espiritualistas buscan a Dios o a cualquier otra entidad invisible en busca de consuelo. Cuando la vida da un golpe, a los científicos corren hacia el botiquín en busca de un fármaco. Solo se sienten aliviados cuando toman un fármaco como Rolaids. El hecho de que la ciencia fuera lo que me condujo hasta esta comprensión espiritual resulta de lo más apropiado, ya que los últimos descubrimientos de la física y la investigación celular establecen nuevos vínculos entre el mundo de la ciencia y el del espíritu. Estos reinos fueron separados en la época de Descartes, hace ya siglos. No obstante, creo de corazón que solo cuando ciencia y espíritu se unan de nuevo dispondremos de los medios necesarios para crear un mundo mejor. Tiempo de elección. Los últimos avances científicos nos proporcionan una visión del mundo no muy distinta al de las primeras civilizaciones en las que se creía que todos los componentes de la naturaleza estaban dotados de espíritu. Las pequeñas tribus aborígenes que quedan aún consideran al universo como un todo. Las culturas aborígenes no hacen las divisiones normales entre piedras, aire y humanos. Todo está lleno de espíritu, de energía invisible. ¿No te suena familiar? Este es el mundo de la física cuántica en el que la materia y la energía están completamente unidas, y es también el mundo de Gaia, del que te hablé en el primer capítulo, un mundo en el que todo el planeta es considerado como un organismo vivo que necesita que lo protejan de la avaricia, la ignorancia y la escasa planificación de los seres humanos. Nunca en la historia ha sido tan necesaria esa visión global. Cuando la ciencia dio la espalda al espíritu, su objetivo cambió de forma drástica. En lugar de intentar comprender el orden natural para que los humanos pudiéramos vivir en armonía con él, la ciencia moderna se puso como meta controlar y dominar la naturaleza. La tecnología resultante de esta filosofía ha llevado a la civilización humana al borde de la combustión espontánea mediante el desequilibrio del orden natural. La evolución de nuestra biosfera se ha visto sorprendida por 5 extinciones en masa, incluyendo la que mató a los dinosaurios. Cada oleada de extinción estuvo a punto de erradicar toda la forma de vida del planeta. Algunos investigadores creen, como ya mencioné en el capítulo 1, que estamos inmersos en la 6ª extinción en masa. A diferencia de las demás, que estuvieron causadas por fuerzas galácticas, como los cometas, la extinción actual está causada por una fuerza mucho más cercana, los seres humanos. Cuando te sientes en el porche de tu casa para ver la puesta de sol, fíjate en los espectaculares colores del ocaso. La belleza del cielo refleja la contaminación del aire. Mientras el mundo que conocemos desaparece, la Tierra nos proporciona un espectáculo de luces aún más hermoso. Entre tanto, sacamos nuestra vida del contexto moral. El mundo moderno ha cambiado sus aspiraciones espirituales por una lucha por las posesiones materiales. El que tenga más juguetes gana. Mi imagen preferida para explicar hasta dónde nos ha llevado este mundo de científicos y técnicos se encuentra en la película de Disney Fantasía. ¿Recordás que Mickey Mouse se convierte en el desdichado aprendiz de un poderoso hechicero? El hechicero ordena a Mickey que haga las tareas de laboratorio mientras él está afuera. Una de las tareas consiste en llenar una cisterna con agua de una fuente cercana. Mickey ha estado observando cómo hace magia el hechicero. Trata de ahorrarse esa tarea hechizando una escoba que se transforma en un lacayo que acarrea los cubos de agua. Cuando Mickey se queda dormido, la escoba autónoma llena la cisterna hasta rebosar e inunda el laboratorio. Cuando se despierta, Mickey trata de detener a la escoba, pero sus conocimientos son tan limitados que no lo consigue y la situación se vuelve aún peor. El agua lo inunda todo hasta que el hechicero, que sí tiene los conocimientos suficientes para detener la escoba, regresa y restablece el orden. Así es como se describe el apuro de Mickey en la película. Esta obra es una leyenda sobre un hechicero que tenía un aprendiz. Era un muchacho joven y brillante, impaciente por aprender. De hecho, era demasiado brillante, ya que había comenzado a practicar algunos de los trucos mágicos del maestro antes de aprender a controlarlos. Hoy en día los científicos brillantes se comportan como Mickey Mouse cuando juegan con nuestros genes y nuestro entorno, sin comprender que todo en este planeta está interrelacionado y ese es un camino que nos
acarreará trágicas consecuencias. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hubo una época en la que fue necesario que los científicos se apartaran del espíritu, o al menos de la corrupción del espíritu llevada a cabo por la Iglesia. Esta poderosa institución se dedicaba a eliminar todo descubrimiento científico que no tuviera de acuerdo con la doctrina eclesiástica. Fue Nicolás Copérnico, un avisado político, además de un dotado astrónomo, quien inició la separación entre ciencia y espíritu cuando hizo público su manuscrito sobre las revoluciones de los orbes celestes. Estos manuscritos de 1543 declaraba con osadía que el Sol, y no la Tierra, era el centro de la esfera celeste. Hoy en día esto es evidente, pero en la época de Copérnico fue considerado una herejía, ya que su nueva cosmología entraba en conflicto con una iglesia infalible que había declarado a la Tierra como el centro del firmamento divino. Copérnico creyó que la Inquisición acabaría tanto con su manuscrito como con él, de modo que esperó prudentemente a estar en el lecho de su muerte para publicar su trabajo. La preocupación por su seguridad estaba más que justificada. 57 años después, Giordano Bruno, un monje dominico que tuvo la temeridad de salir en defensa de la cosmología de Copérnico, fue quemado en la hoguera por herejía. Copérnico fue más listo que la Iglesia. Es difícil torturar a un intelectual cuando está en la tumba. Puesto que no pudieron matar al mensajero, al final la Iglesia tuvo que lidiar con el mensaje de Copérnico. Un siglo más tarde, el filósofo y matemático francés René Descartes insistió en utilizar la metodología científica para comprobar la validez de todas las verdades, entre comillas, previamente establecidas. Como es obvio, las fuerzas invisibles del mundo espiritual no se presentaban a semejante estudio. En la época posterior a la Reforma, se alentó a los científicos a estudiar las verdades del mundo natural y el mundo espiritual se vio relegado al reino de la religión y la metafísica. El espíritu y otros conceptos metafísicos fueron tachados de poco científicos, ya que sus verdades no podían ser confirmadas mediante los medios analíticos de la ciencia. La esencia de la vida y del universo se convirtió en el dominio de los científicos racionalistas. La división entre ciencia y espíritu necesitaba un empujón y lo recibió en 1859, cuando la teoría evolucionista de Darwin causó un revuelo instantáneo. La teoría de Darwin se extendió a lo largo y ancho del globo, como los rumores de Internet hoy en día. Fue aceptada rápidamente, ya que sus principios encajaban con la experiencia de la gente que se dedicaba a la cría de perros o que trabajaba con animales o con plantas en las granjas. Darwin atribuyó los orígenes de la humanidad a las variaciones genéticas casuales, lo que significa que no hay necesidad alguna de la intervención divina ni para la vida ni para la ciencia. Los científicos modernos no estaban menos asombrados por el universo que los clérigos científicos que los persiguieron, pero una vez que escucharon la teoría darwiniana ya no vieron necesidad de seguir apelando a la mano de Dios como máximo artífice del complejo orden de la naturaleza. El destacado darwinista Ernst Mayr escribió: "Parece que cuando nos preguntamos cómo es posible tanta perfección, solo encontramos arbitrariedad, falta de planificación, aleatoriedad y casualidades". Aunque la teoría de Darwin especifica que el propósito de la lucha por la existencia es sobrevivir, no especifica un significado que pueda utilizarse para asegurar ese fin. Al parecer, en esa lucha todo lo vale, ya que el objetivo es sobrevivir a cualquier precio. En lugar de fundamentar el carácter de nuestras vidas en las leyes de la moralidad, el neodarwinismo de Mayr sugiere que vivamos nuestra vida según la ley de la jungla. En esencia, el neodarwinismo dice que aquellos que más tienen se lo merecen. En Occidente hemos aceptado que es inevitable que la civilización se caracteriza por el tengo y el no tengo. No queremos enfrentarnos al hecho de que todo este mundo tiene un precio. Por desgracia, esto incluye además un planeta enfermo, a la gente sin hogar, a los niños que cosen nuestros pantalones vaqueros de diseño. Ellos solo son los perdedores de esta batalla. Estamos hechos a imagen y semejanza del universo. Aquella noche en el Caribe me di cuenta de que incluso los vencedores del mundo darwiniano son perdedores, ya que todos somos uno con el universo / Dios. Las células
inician su actividad cuando su cerebro, la membrana celular, responde a las señales del entorno. De hecho, cada una de las proteínas funcionales de nuestro cuerpo es una imagen complementaria de las moléculas señal del entorno. Si una proteína no tiene una molécula señal con la que emparejarse, carece de función. Esto significa, tal y como concluí en el momento eureka, que todas las proteínas de nuestro cuerpo son un complemento físico o electromagnético de algo presente en el entorno, puesto que somos máquinas compuestas de proteínas, como definición, una imagen del entorno, y el entorno no es otra cosa que el universo, o para muchos, Dios. Volvamos con los vencedores y los perdedores. Puesto que los seres humanos evolucionamos como complementos del medio que nos rodea, si cambiamos demasiado, el medio dejamos de ser complementarios, no encajaremos. Hoy en día los seres humanos hemos alterado tanto el planeta que hemos puesto en peligro nuestra supervivencia como el del resto de organismos que lo habitan, que están desapareciendo rápidamente. En esta competición por la supervivencia, esta amenaza incluye tanto a los conductores de camiones como a los magnates de la industria de la comida rápida con montones de dinero, los vencedores y también los trabajadores sumidos en la pobreza, los perdedores. Hay dos formas de salir de este dilema, morir o mutar. Creo que deberías pensar seriamente en esto, en la necesidad de vender hamburguesas que nos lleva a diezmar las selvas tropicales y en la extraordinaria cantidad de vehículos que consumen combustible y contaminan el aire. La naturaleza nos ha diseñado de forma que encajemos en el entorno, pero no en el entorno que estamos creando. Las células me enseñaron que somos parte de un todo y que si lo olvidamos correremos un serio peligro. Pero también reconozco que todos y cada uno de nosotros tiene una única identidad biológica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace única a la comunidad celular de cada persona? En la superficie de nuestras células existe una familia de receptores de identidad que distinguen a unos individuos de otros. Un subgrupo bien estudiado de estos receptores denominados autoceptores, antígenos leucocitanos, humanos HLA o antígenos de histocompatibilidad para el reconocimiento tisular están relacionados con las funciones del sistema inmunológico. Si se eliminan estos receptores, las células ya no reflejarán tu identidad. Estas células sin autoceptores seguirán siendo humanas, pero sin identidad no serían más que células humanas genéricas. Si se les devuelve el grupo de autoceptores, las células se vuelven a reflejar la identidad. En la donación de un órgano, cuanto más autoceptores tenga en común donante y receptor, menos agresiva será la respuesta de rechazo desencadenada por el sistema inmunológico del huésped. Digamos, por ejemplo, que hay un grupo de 100 autoceptores diferentes en la superficie de cada célula que sirve para identificarte como un individuo. Tú necesitas un trasplante para sobrevivir. Cuando se compara mi grupo de 100 autoceptores con el tuyo, resulta que solo tenemos 10 en común. Ya no será un buen donante de órganos para ti. La propia naturaleza de nuestros autoceptores revela que nuestras identidades son muy diferentes. La enorme diferencia entre los receptores de membrana desencadenaría la respuesta de tu sistema inmunológico y adaptaría la conformación de ataque para eliminar las células extrañas, es decir, las células no propias que se han trasplantado. Tendrías una oportunidad de éxito mucho mayor si encontraras un donante cuyos autoceptores fueran más parecidos a los de tus células. En tu búsqueda de un donante, sin embargo, no encuentras a uno que comparta la totalidad de tus autoceptores. Hasta el momento los científicos nunca han encontrado a dos individuos que sean biológicamente iguales, aunque en teoría es posible crear un donante universal si se eliminan todos los autoceptores celulares. Los científicos aún no han llevado a cabo semejante experimento. Es un experimento de tal envergadura. En un experimento de tal envergadura, las células perderían su identidad. Estas células sin autoceptores no serían rechazadas. A pesar de que los científicos se han centrado en la naturaleza de estos autoceptores relacionados con el sistema inmunológico, es preciso señalar que no son las proteínas receptoras, sino aquellos que las activa lo que proporciona a los individuos su identidad. Cada grupo único de receptores de identidad está localizado en la superficie externa de la membrana celular, donde actúa como una antena que se une a las señales complementarias del ambiente. Estos receptores de identidad leen una señal del yo, que no existe en el interior de la célula, sino que procede del medio externo.
Imagina que el cuerpo humano es un aparato de televisión. Tú eres la imagen que aparece en la pantalla. Tu identidad es una emisión ambiental que se recibe mediante una antena. Un día enciendes la televisión y el tubo de televisor se estropea. Tu primera reacción sería: vaya, la televisión se ha averiado. ¿Pero acaso la emisión se interrumpe cuando se estropea el aparato de televisión? Para responder a esa pregunta, compra otra televisión, instálala, enciéndela y sintoniza la emisión que estaba viendo antes de que el tubo se estropeara. Esto demostrará que la emisión aún está en el aire, aun cuando tu primera televisión muriera. La muerte de televisión como receptor no mató en absoluto la identidad de la emisión que procede del entorno. En esta analogía, la televisión física es el equivalente de la célula. La antena del televisor que se encarga de recibir la señal representa nuestro grupo de receptores de identidad y la señal de la emisión, una señal del entorno. Debido a nuestra obsesión con el mundo material newtoniano, podríamos asumir que en un principio que las proteínas receptoras de la célula son el yo. Esto sería igual que creer que la antena de la televisión es la que emite la señal. Los receptores celulares no son fuente de nuestra identidad, sino el vehículo a través del cual el yo se descarga del entorno. Cuando comprendí por fin esta relación, me di cuenta de que mi identidad, mi yo, existe en el entorno tanto si mi cuerpo está presente como si no. Al igual que en la analogía con la televisión, si mi cuerpo muere y en el futuro un nuevo individuo, un nuevo aparato de televisión nace con el mismo grupo de receptores de identidad, este nuevo individuo sintoniza con mi yo. Estaré una vez más presente en el mundo cuando mi cuerpo físico muera. La emisión continuará. Mi identidad es un sello complejo contenido en la vasta información que forma en su subconjunto el entorno. La prueba que sustenta mi creencia de que la emisión de un individuo sigue presente tras su muerte viene de los pacientes de trasplantes que afirman que, junto con sus nuevos órganos, también perciben cambios conductuales y psicológicos. Una mujer consciente de los problemas de salud La conservadora de Nueva Inglaterra, Claire Silva, se quedó atónita cuando comenzaron a gustarle las cervezas, los nuggets de pollo y las motocicletas después de su trasplante de corazón. Silvia habló con la familia del donante y descubrió que había recibido el corazón de un entusiasta de las motos de 18 años y que le encantaban los nuggets y la cerveza. En su libro titulado Baile de Corazones, Silvia resume su transformación personal y las experiencias similares de otros pacientes de su grupo de apoyo de trasplantes. Paul Pipersall cuenta también un buen número de historias parecidas en su libro El Código del Corazón. La precisión de los recuerdos que acompañan a estos trasplantes va más allá de la casualidad o la coincidencia. Una niña comenzó a tener pesadillas sobre un asesinato después de su trasplante cardíaco. Tenía unos sueños tan vívidos que sirvieron para capturar al asesino que había matado a su donante. Una de las hipótesis que se barajan acerca de estos nuevos comportamientos que se instauran en los receptores de un trasplante junto con el órgano es la memoria celular, es decir, la idea de que de algún modo los recuerdos están almacenados en las células. Ya sabes que siento un inmenso respeto por la inteligencia de las células individuales, pero aquí debo hacer un alto. Sí, las células pueden recordar que son células musculares o hepáticas, pero su inteligencia tiene un límite. No creo que las células estén dotadas de mecanismos físicos que le permitan distinguir y recordar el gusto por los nuggets de pollo. La memoria psicológica y conductual tiene sentido si nos fijamos en que los órganos trasplantados aún conservan los receptores de identidad del donante y al parecer aún reciben la misma emisión ambiental. Aunque el cuerpo de la persona que donó el órgano haya muerto, su emisora aún sigue emitiendo su señal. La emisión es, tal y como comprendí en mi efímero momento de comprensión mientras reflexionaba sobre la mecánica de la membrana celular, inmortal al igual que todos nosotros. Las células y los órganos trasplantados son un ejemplo no solo de la inmortalidad, sino también de reencarnación. Imagínase que es posible que en el futuro un embrión tenga el mismo grupo de receptores de identidad que yo tengo ahora. Ese embrión se convertirá en mi yo, mi identidad regresará, pero utilizará un cuerpo diferente. El sexismo y el racismo se vuelven absurdos a la vez que inmorales cuando uno se da cuenta de que sus receptores de identidad pueden acabar en una persona blanca, negra o asiática, ya que sea
hombre o mujer, puesto que el entorno representa todo lo que existe, Dios, y nuestros autoceptores no son más que antenas que sintonizan con un pequeño ancho de banda de entre todo este espectro posible. Todos nosotros no representamos más que una pequeña parte del todo, una pequeña parte de Dios. Exploradores de la Tierra. A pesar de que la comparación con la televisión resulta muy útil, no es completa, ya que el televisor no es más que un aparato de reproducción. En el curso de nuestras vidas, lo que hacemos altera el entorno. Cambiamos el entorno con el mero hecho de estar aquí. Así pues, una forma más completa de entender nuestra relación con el espíritu sería comparar a un ser humano con los vehículos exploradores de Marte, Spirit y Opportunity, o con cualquiera de los vehículos espaciales que hemos enviado a la Luna y al planeta rojo. Los humanos todavía podemos viajar a Marte, pero queremos saber cómo sería aterrizar en este planeta. Así pues, enviamos un equivalente a un explorador humano. Aunque los exploradores de Marte no se parecen físicamente a una persona, poseen funciones humanas. Estos vehículos llevan una cámara que actúan como ojos que ven ese planeta, tienen sensores químicos que saborean el planeta, etc. De esta manera, los vehículos exploradores están diseñados con sensores que pueden percibir Marte de forma más o menos parecida a como lo haría un ser humano. No obstante, confundimos un poco el funcionamiento de un explorador de Marte. Los exploradores tienen antenas que están sintonizadas con la Tierra para recibir información de misiones difundidas por los seres humanos, representados por un controlador de la NASA. En realidad, el controlador terrestre envía información que moviliza al explorador. Sin embargo, la información no es unidireccional. El controlador de la NASA también aprende cosas del explorador, ya que el vehículo transmite la información sobre sus experiencias en Marte hacia la Tierra. El controlador de la NASA interpreta la información y a continuación aplica estos nuevos conocimientos para moverse mejor en la superficie marciana. Tú y yo somos como los vehículos exploradores, que reciben información de un controlador ambiental, el espíritu. A lo largo de nuestras vidas, las experiencias de nuestro mundo le son transmitidas a ese controlador, nuestro espíritu. Así pues, el modo en que vivas tu vida también influye en el carácter de tu yo. Esta interacción se corresponde con el concepto de karma. Una vez que ya lo entendemos, debemos poner cuidado en cómo vivimos la vida de este planeta, ya que las consecuencias de nuestros actos duran más que nuestros cuerpos. Lo que hacemos a lo largo de nuestra vida puede volver para perseguirnos a una futura versión de nosotros mismos. Al final, estas nociones celulares sirven para realizar la sabiduría de los maestros espirituales que han aparecido a lo largo de la historia. Todos nosotros somos espíritus en un cuerpo material. Una poderosa imagen de esta realidad espiritual es la forma en que la luz interactúa con un prisma. Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, la estructura cristalina del prisma difracta el haz de luz, que sale de forma de un espectro irisado. Cada color, si bien es un componente de la luz blanca, se ve por separado porque su frecuencia es única. Si se invierte el proceso proyectando un espectro irisado a través de un cristal, las frecuencias individuales se recombinarán para formar un haz de luz blanca. Imagina cada identidad humana como una frecuencia tonal individual dentro del espectro del arco iris. Si eliminamos de forma arbitraria una frecuencia específica, un color, por el simple hecho de que no nos gusta, y después tratamos de proyectar las frecuencias restantes a través del prisma, el haz que sale ya no será de luz blanca. Por definición, la luz blanca está compuesta por todas las frecuencias. Mucha gente espiritual anticipa el regreso de la luz blanca al planeta. Imaginan que llegará de forma de un único individuo como Buda, Jesús o Mahoma. Sin embargo, desde mi espiritualidad recién adquirida, comprendo que esa luz blanca solo regresará a este planeta cuando todos y cada uno de los seres humanos reconozcan al resto de sus congéneres como una frecuencia individual de la luz blanca. Mientras sigamos eliminando o infravalorando a otras personas que no nos gustan, es decir, mientras sigamos destruyendo frecuencias del espectro de luz, no podremos experimentar la luz blanca. Nuestro trabajo consiste en proteger y nutrir cada frecuencia humana para que esa luz pueda regresar. Evolución fractal, una teoría con la que podemos convivir.
Ya he explicado por qué ahora soy un científico espiritual. Ahora me gustaría explicar por qué soy optimista. En mi opinión, la historia de la evolución es una historia de patrones repetidos. Estamos en un punto crítico, pero el planeta ya ha pasado por otros con anterioridad. La evolución se ha visto sacudida por distintas conmociones que literalmente han estado a punto de extinguir todas las especies vivas, incluida la de los dinosaurios. Estas conmociones estaban directamente relacionadas con catástrofes medioambientales, al igual que la crisis de hoy en día. A medida que la población humana aumenta, competimos más y más por el espacio con los demás organismos con los que compartimos el planeta. Estamos finalizando un ciclo evolutivo y preparándonos para comenzar otro. Mientras este ciclo llega a su fin, es razonable que la gente se sienta un poco preocupada y alarmada ante los fallos de las estructuras que soportan la civilización. En mi opinión, sin embargo, los dinosaurios, que hoy en día saquean la naturaleza, se extinguirán. Los supervivientes serán aquellos que comprendan que nuestra desconsideración está acabando con el planeta y con nosotros mismos. ¿Por qué estoy tan seguro? Mis certezas se basan en el estudio de la geometría fractal. He aquí la definición de geometría que explicará por qué es tan importante para el estudio de la estructura de nuestra biosfera. La geometría es una estimación matemática de la forma en que las diferentes partes de un todo encajan en relación con los demás. Hasta 1975 la única geometría disponible era la euclidiana, que se resumía en un antiguo texto griego de 13 volúmenes titulado Los elementos de Euclides, que se escribió aproximadamente en el año 300 a.C. Para los estudiantes con un buen sentido de la orientación espacial, la geometría euclidiana resulta sencilla, ya que trata de estructuras parecidas a cubos, esferas y a conos que pueden representarse en gráficos de papel. No obstante, la geometría euclidiana no puede aplicarse a la naturaleza. No puedes representar un árbol, una nube o una montaña utilizando las formas matemáticas de esta geometría, por poner un ejemplo. En la naturaleza, la mayor parte de las estructuras, tanto las orgánicas como las inorgánicas, siguen patrones mucho más irregulares y en apariencia caóticos. Estas imágenes naturales solo pueden representarse mediante los nuevos cálculos matemáticos realizados a partir de la denominada geometría fractal. El matemático francés Benoît Mandelbrot dio origen a las matemáticas y a la geometría fractal en 1975. Al igual que la física cuántica, la geometría fractal, fraccional, nos obliga a tener en cuenta estos patrones irregulares, un mundo mucho más extraño de formas redondeadas y objetos con más de 3 dimensiones. Los cálculos fractales son asombrosamente simples, ya que solo se necesita una ecuación en la que no hay más que una sencilla multiplicación y una suma. Después de esa misma ecuación se repite hasta el infinito. Por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot se basa en la sencilla fórmula de coger un número, multiplicarlo por sí mismo y a continuación sumarle el número original. El resultado de esta ecuación se utiliza después como dato en la ecuación siguiente. El resultado de la última ecuación se utiliza más tarde para la ecuación posterior y así sucesivamente. La ecuación es que, a pesar de que cada ecuación sigue la misma fórmula, debe repetirse muchas veces para llegar a visualizar un patrón fractal. La labor manual y el tiempo requeridos para completar millones de ecuaciones necesarias impidió que los primeros matemáticos descubrieran el valor de la geometría fractal. Mandelbrot fue capaz de crear esta nueva matemática gracias a la aparición de los ordenadores. Algo característico de esta geometría fractal es la creación de patrones cíclicos parecidos a sí mismos e incluidos los unos dentro de los otros. La matrioska. A grandes rasgos puedes hacerte una idea de la repetición de formas imaginando ese eterno juguete ruso pintado a mano que consiste en introducir unas muñecas dentro de otras. Cada pequeña estructura es una miniatura, pero no necesariamente una copia exacta de la más grande. La geometría fractal recalca la relación entre los patrones de una estructura completa y los patrones de las partes
de esa estructura. Por ejemplo, en el patrón de los vástagos de una rama se asemeja al patrón de las ramas principales que nacen del tronco. El patrón de un río se parece al patrón de sus afluentes. En el pulmón humano, el patrón de las ramificaciones de los bronquios se repite en los bronquiolos. Los vasos sanguíneos, arteriales y venosos y los nervios periféricos del sistema nervioso también muestran patrones de repetición similares. Las imágenes que se repiten en la naturaleza son simples coincidencias? Creo que la respuesta es un contundente y definitivo no, para explicar por qué creo que la geometría fractal define la estructura de la vida. Revisemos 2 puntos más. En primer lugar, la historia de la evolución es, como ya he recalcado muchas veces en este libro, la historia del ascenso a un nivel superior de conciencia. En segundo, en nuestro estudio de la membrana definimos el complejo proteico receptor-refector, el PIM, como una unidad fundamental de ciencia-inteligencia. En consecuencia, cuantas más proteínas receptorracefactoras hay, las aceitunas de nuestro sándwich de pan y mantequilla, en un determinado organismo, más percepción tendrá y más arriba se encontrará de la escala evolutiva. Sin embargo, hay límites físicos para el incremento del número de proteínas receptoras y efectoras que puede ser incluido en una membrana celular. El grosor de la membrana oscila entre 7 y 8 nanómetros. El diámetro de su bicapa de fosfolípidos. El diámetro medio del complejo proteico receptor-refector es aproximadamente el mismo que el de los fosfolípidos en los que se encuentra. Puesto que el grosor de la membrana tiene unas medidas tan estrictas, no es posible abarrotarla de PIM colocándolas unas encima de otras. Hay que conformarse con una proteína del grosor de la capa. En consecuencia, la única opción de aumentar el número de proteínas es incrementar la superficie de la membrana. Volvamos a nuestro ejemplo del sándwich membrana. Más aceitunas significan más recepción. Cuantas más aceitunas se incluyan en el sándwich, más inteligente será este. ¿Quién tiene más potencial de inteligencia? ¿Una rebanada de pan de molde o una enorme rebanada de pan normal? La respuesta es sencilla. Cuanto mayor sea la superficie del pan, mayor será la cantidad de aceitunas que puedas incluir en el sándwich. Equiparando esta analogía con la recepción biológica, cuanto mayor sea la superficie de la membrana celular, más proteínas, aceitunas, podrá tener. La evolución, la expansión de la conciencia puede definirse físicamente como el incremento del área de la superficie de la membrana. Los estudios matemáticos han descubierto que la geometría fractal es el medio para conseguir la máxima superficie membrana dentro del espacio tridimensional célula. Por lo tanto, la evolución se ha convertido en un asunto fractal. La repetición de patrones de la naturaleza es una necesidad, no una coincidencia de la evolución fractal. Mi intención no es que nos quedemos atascados en los detalles matemáticos del modelo. Existen patrones repetitivos fractales en la naturaleza y también en la evolución. Las hermosísimas imágenes creadas por ordenadores que ilustran los patrones fractales deberían recordarnos que a pesar de que nuestro moderno estrés y el aparente caos de nuestro mundo existe un orden natural y en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Los patrones fractales y repetitivos de la evolución nos permiten predecir que los humanos encontrarán una forma de extender su percepción a fin de subir otro peldaño más en la escala evolutiva. El emocionante y esotérico mundo de la geometría fractal nos proporciona un modelo matemático que sugiere que la arbitrariedad, la falta de planificación y la aleatoriedad y la casualidad de la que habló Mayer son conceptos anticuados. Una vez que comprendamos que existen patrones ordenados y repetidos en la naturaleza y en la evolución, la vida de las células que ha inspirado este libro y los cambios producidos en mi vida se convertirá en algo más instructivo todavía. Durante miles de millones de años, los sistemas celulares han llevado a cabo un eficaz plan de paz que les ha permitido
fomentar su supervivencia y también la del resto de organismos de la biosfera. Imagina una población de miles de millones de habitantes viviendo bajo el mismo techo en un perpetuo estado de felicidad. Es obvio que las comunidades celulares funcionan mejor que las humanas. No hay células rechazadas ni sin hogar en nuestro cuerpo, a menos, por supuesto, que nuestras comunidades celulares se encuentren en una profunda falta de armonía que ocasione que algunas células dejen de cooperar en dicha comunidad. El cáncer representa las células sin trabajo y sin hogar que viven aisladas en la comunidad celular. Si los humanos siguiéramos el modelo de la vida de las células, si los humanos siguiéramos el modelo de la vida de las saludables comunidades celulares, nuestra sociedad y nuestro planeta sería más pacífico y vital. Crear semejante comunidad pacífica resulta todo un desafío, ya que cada persona percibe el mundo de una forma diferente. Así que, en esencia, existen 6 millones de versiones humanas de la realidad en este planeta y cada una de ellas percibe su propia verdad. A medida que la población aumenta, chocamos los unos con los otros. Las células se enfrentaron a un desafío similar en los comienzos de la evolución, tal y como describí en el capítulo 1, pero merece la pena repetirlo. Los organismos unicelulares evolucionaron rápidamente, poco después de la formación de la Tierra. Los millares de variedades de bacterias unicelulares, algas, hongos, protozoo, cada uno con distintos niveles de conciencia, aparecieron durante los 3.500 millones de años posteriores. Es probable que, al igual que nosotros, estos organismos unicelulares comenzaran a multiplicarse sin control y a superpoblar su medio. Comenzaron a chocar los unos con los otros y a preguntarse, ¿habrá suficiente para mí? Ellos también debieron de asustarse mucho. Debido a esta nueva y obligada proximidad y el consecuente cambio del entorno, buscaron una forma eficaz de reaccionar a la presión. Dicha presión los condujo hacia una nueva y extraordinaria etapa de la evolución en la que las células individuales se agruparon en altruistas comunidades multicelulares. El resultado final fueron los humanos, en la cima o cerca de la cima de la escala evolutiva. De forma similar, creo que las angustias de la creciente población humana serán la causa que nos impulse a subir otro peldaño a la escala evolutiva. En mi opinión, comenzamos a unirnos en una comunidad global. Los miembros de esta elevada comunidad sabrán que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro entorno, es decir, que somos divinos y que debemos operar de forma en que solo sobrevivan los más adaptados. Y deberemos operar no de forma que solo sobrevivan los más adaptados, sino de una forma que ayude a todos y todo lo que forma este planeta. La supervivencia de los que más aman. Puede que estés de acuerdo en que las palabras de Rumi sobre el poder del amor son de los más nobles, pero quizás no creas que sirvan para los tiempos difíciles que corren, en los que la supervivencia de los más adaptados puede parecer más apropiada. ¿No estaba Darwin en lo cierto al decir que la violencia es el núcleo de la vida? ¿No es la violencia el camino que sigue al mundo natural? ¿Qué pasa con todos esos documentales que muestran cómo un animal da caza a otro, cómo los acechan y los asesinan? ¿Acaso los humanos no poseen una inclinación innata a la violencia? El razonamiento lógico sería el siguiente: los animales son violentos, los humanos son animales y por lo tanto los humanos son violentos. No. Los seres humanos no poseemos un carácter innato violento y competitivo, de la misma manera que nuestro destino no está marcado por unos genes que nos hacen enfermar o nos vuelven violentos. Los chimpancés, los animales que genéticamente son más similares a nosotros, son una prueba de que la violencia no es una parte esencial de nuestra biología. Una especie de chimpancés, los bonobos o chimpancés pigmeos, viven en comunidades pacíficas, con machos codominantes y hembras al mando. A diferencia de otros chimpancés, el comportamiento de la columna de los bonobos no está basada en la violencia, sino en el comportamiento que podría ser descrito como hace el amor y no la guerra. Cuando los chimpancés de esta comunidad se desasosiegan, no se enzarzan en sangrientas luchas, sino que aplacan el nerviosismo
practicando sexo. Una reciente investigación llevada a cabo por los biólogos de la Universidad de Stanford, Robert M. Sapolsky y Lisa J. Shear, ha concluido que incluso los salvajes babuinos, que se encuentran entre los animales más agresivos del planeta, no están predestinados genéticamente a ser violentos. En un grupo de babuinos bien estudiado, los machos agresivos murieron debido al consumo de carne en mal estado que robaron de la basura de unos turistas. Tras su muerte, se rehizo la estructura social del grupo. La investigación sugiere que las hembras lograron que los machos restantes, menos agresivos, se mostraran más cooperativos, algo que hizo que la comunidad se volviera mucho más pacífica. En una editorial de la Public Library of Science Biology, en la que se publicó el estudio de Stanford, el investigador de los chimpancés, Franz B.M. de Waal, de la Universidad de Emory, escribió: "Ni siquiera los más fieros primates precisan serlo siempre". Además, sin importar cuántos documentales de la National Geographic hayas visto, el imperativo de "el perro se come al perro" no es válido para los humanos. Estamos en la cima de la cadena alimentaria, somos los máximos depredadores. Nuestra supervivencia depende de devorar los organismos de jerarquía inferior, pero no corremos peligro de ser devorados por otros organismos de un eslabón más alto de la cadena. Puesto que no tenemos depredadores naturales, los seres humanos podemos evitar convertirnos en presas y toda la violencia que ese término implica. Eso no significa que los humanos estén excluidos de las leyendas de la naturaleza, por supuesto, ya que al final también nos comerán. Somos mortales y tras nuestro fallecimiento, ojalá ocurra después de una larga vida libre de violencia, nuestros restos corporales serán comidos y reciclados en el entorno, como una serpiente que se muerde la cola. Los humanos que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria serán devorados a la postre por los organismos que ocupan un lugar más abajo de esa cadena, las bacterias. Sin embargo, es probable que no vivamos una vida libre de violencia antes de que la serpiente se muerda la cola. A pesar de nuestra elevada posición en la cadena alimentaria, somos nuestro peor enemigo. Los animales de los niveles inferiores se vuelven en ocasiones contra sus propios congéneres, pero los encuentros más agresivos entre los miembros de una misma especie se limitan a poses agresivas, ruidos y olores, no llegan a la muerte. En las poblaciones sociales no humanas, la causa principal de violencia entre los miembros de la misma especie es la posición del terreno, la comida o el agua necesarias para la supervivencia o la selección de compañeros para la reproducción. Por el contrario, la violencia entre humanos, que se relaciona directamente con la seguridad de un compañero para la procreación, es mínima. La violencia humana se relaciona más a menudo con la adquisición de posesiones materiales que no tienen nada que ver con lo necesario para la supervivencia o con la compra y distribución de drogas que permite escapar al mundo de la pesadilla que hemos creado, o con el abuso de menores o cónyuges que tienen lugar generación tras generación. Tal vez la forma más insidiosa y extendida de violencia humana sea el control ideológico a lo largo de la historia. Los movimientos religiosos y políticos han educado a sus miembros en la violencia y la agresividad para enfrentarse a los disidentes y los faltos de fe. La mayor parte de la violencia humana no es necesaria, tampoco forma parte de un componente genético heredado necesario para la supervivencia. Tenemos la capacidad, en mi opinión, una responsabilidad evolutiva de acabar con la violencia. La mejor forma de hacerlo es darse cuenta, tal y como recalqué en el último capítulo de este libro, de que somos seres espirituales que necesitan tanto el amor como la comida. Sin embargo, no daremos el siguiente paso evolutivo por el mero hecho de pensar en ello. De igual forma que no cambiaremos nuestras vidas ni la de nuestros hijos solo leyendo libros. Deben formarse comunidades, agrupar gente con mentalidad similar que trabajen para el progreso de la civilización humana, tras darse cuenta de que la supervivencia de los que más aman es la única ética que asegurará no solo una vida personal saludable, sino también un planeta sano. ¿Recordás los rechazados y pocos preparados alumnos del Caribe que se unieron como las células que estudiaban en la asignatura de histología para formar una comunidad de exitosos estudiantes? Utilizalos como modelo a seguir y asegurarás un final propio de Hollywood, no solo para los individuos
atascados en sus propias creencias limitadas, sino también para este planeta. Utilizar la inteligencia de las células para impulsar la humanidad hacia un peldaño superior en la escala evolutiva, en el que los que más amen prosperen y no solo sobrevivan.